Jean Giraud es un señor muy curioso que ya falleció, como advirtió ahí Quoth antes. Nació en París en 1938. Todos a los que nos gusta el cómic europeo o nos puede gustar, pues creo que tenemos cierta admiración por el trabajo de esta persona que aparte ha trabajado mogollón. Este individuo se aficionó a la historieta ya de pequeñajo. Y de hecho sus padres lo inscribieron en estas cosas que hay en Francia, que son las escuelas nacionales y las academias superiores de bla bla bla, que en este caso se llama la Escuela Nacional Superior de Artes Aplicadas, donde entabla amistad con otro chico que se llama Jean-Claude Messiers, que tendrá su importancia muchos años después porque es uno de los que colaboró con él para elaborar precisamente toda la parte de diseño del Quinto Elemento, que hablábamos antes. Hay un suceso más o menos importante en su vida, que es que en el año 55, con 16 años, su madre se casa con un mexicano y se va un tiempo a vivir a México. Y ahí, con 16 años, Jean Giraud descubre cosas como pues, la pintura, el jazz, la marihuana. Luego hablaremos un poco de la importancia que le dio la droga en la vida de esta persona. Y algo muy importante, los desiertos mexicanos. ¿Por qué digo esto? Es importante porque para esta persona, para Jean Giraud, el desierto, digamos que como que le ha inspirado mogollón, esto de los espacios abiertos, el horizonte lejano, las montañas de piedra. Veremos que es algo recurrente en muchas de sus obras. Digamos que creo que lo relaciona y en Inside Moebius, la obra de la que quería hablar un poco hoy también, Inside Moebius, lo relaciona un poco con el lienzo o la página en blanco de un dibujante de cómic o de un pintor, ¿no? Ese lienzo desértico o en blanco en el cual todo es posible y uno puede plantear prácticamente lo que le dé la gana, ¿no? E incluso retorcer la realidad hasta límites insospechados. Y el desierto mexicano creo que ahí le marcó muchísimo. Una vez vuelto a Francia, pues hechos destacados en su vida, pues en el año 61 empezó a trabajar como aprendiz de un dibujante que se llama Gillet, que es uno de los grandes maestros de la historieta franco-belga. De hecho, Gillet era uno de los dibujantes de Spirou, que seguro que es un personaje que a muchos os suena, y colaborando en la realización del cómic Jerry Spring, que era una serie de cómics sobre el salvaje oeste. Sin embargo, la fama le llegó no mucho tiempo después con el western El Teniente Blueberry. El Teniente Blueberry también es un vaquero que es uno de sus personajes más conocidos y yo creo que es uno de los que más tiempo ha dibujado. En este caso guionizaba Jean-Michel Charlier y cuya primera entrega se publicó en 1964, o sea, ya hace un montón de años, en la revista Pilot, que su paso por la revista Pilot creo que fue bastante importante para él. Dieron, por lo que estuve viendo en algún documental, creo que dio una especie de golpe de estado dentro de esta revista, junto con un grupo de amigos, comandado por René Goscinny, creo que se llama, y le dieron un poco la vuelta a los contenidos de esta revista, no sé si haciéndolo un poco más experimental y un poco más transgresora. Y a partir de los años 60, segunda mitad, se fue orientando un poco más hacia la ciencia ficción. Y es en este periodo, cuando trabajando en la revista Harakiri, adoptó el seudónimo de Moebius, que toma del famoso astrónomo y matemático alemán. Y ahí leí un par de frases de Jean Giraud sobre por qué adoptó el seudónimo este de Moebius, que es el seudónimo con el que yo lo conocí y con el que siempre le llamo. Y hay una reflexión bastante interesante que dice: Moebius no está detrás, sigue una existencia paralela a la mía. Parece que es algo habitual en la obra de Jean Giraud, que él va creando seudónimos para hacer determinadas obras, que además esos seudónimos van en paralelo a obras y a un estilo de dibujo completamente distinto. De hecho, he visto por ahí entrevistas a gente más o menos conocida del mundo del cómic que dice que le asombra que la misma persona sea capaz de dibujar de maneras tan distintas, porque Blueberry, por ejemplo, el vaquero este, está dibujado de una manera mucho más realista, más sucia,
con mucho más nivel de detalle, pero sin embargo cuando se va orientando poco a poco hacia el mundo de la ciencia ficción, hacia Moebius, su estilo de dibujo se va haciendo mucho más sencillo, con muchas menos líneas, de una manera mucho más simple, haciendo creo que mucha más referencia a esos espacios abiertos de los que hablaba antes. Él parece que aparte de ser meros seudónimos distintos, luego veremos que también firmaba como Gir, hace de esos seudónimos personalidades completas, íntegras y separadas a la suya, pero que siguen una existencia paralela a la suya. O sea, es una cosa un poco esquizofrénica de esta persona, pero me da la sensación de que es algo así. Y bueno, mientras iba dibujando en paralelo Blueberry y haciendo cosas como Moebius, firma también como Jean Giraud obras como La desviación, que es una... Bueno, yo estuve viendo pantallazos o capturas de esto de la desviación y es una locura absoluta, completamente kafkiana. Es que, bueno, mi francés está un poco oxidado, como que nunca lo he estudiado, pero L'Homme est-il bon, o algo así, del 74, publicado también en Pilot, y que bueno, que son obras, como digo, que siguen ya una línea completamente experimental, surrealista, de este tipo, con el que penetra totalmente como Moebius. En el 74 crea, junto con otro grupo de amigos, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet y Bernard Farkas, una asociación que se llama Humanoides Asociados, y juntos editan una revista que va a ser muy importante, que se llama Metal Hurlant, que creo que es algo así como grito metálico o alarido metálico o algo así. Que curiosamente leí que los norteamericanos tiempo después empezaron la publicaban o algo así en Estados Unidos, e intentando traducirlo al inglés le llamaron heavy metal, que no tiene nada que ver. Pero bueno. Y ahí en Metal Hurlant, Jean Giraud publicó más fantasía y ciencia ficción, y obras que se hicieron muy conocidas como Arzac o The Long Tomorrow, el largo mañana, con guión de Dan O'Bannon. Esta obra, The Long Tomorrow, es algo que cité yo hace muchos programas cuando hablé de Blade Runner, porque Blade Runner en parte, por lo menos un trocito, lo que es la película, se inspiró en el largo mañana, The Long Tomorrow, esta de Moebius. Y por esta época, ya estamos hablando de los años 70, también trabajó con Jodorowsky, que es un escritor chileno que está muy muy loco, que suele hacer mogollón de cosas, pero algo que suele hacer es guiones de cómics, y trabajó con él para hacer una adaptación cinematográfica de Dune, que bueno, ahora hay todo un run por ahí por internet sobre las copias de Dune de Jodorowsky y Moebius, que iba a ser la hostia, que no sé qué, pero es una obra que nunca se completó, curiosamente. Y bueno, estamos ahí en los estertores, ¿no? De que se publique la nueva versión de Dune. A ver qué tal queda. Y Jodorowsky le recomendó leer cosas de Carlos Castaneda, y eso Carlos Castaneda luego colaboró también con Moebius. Si Jodorowsky nos parece un tío un poco loco, si buscáis por internet cosas como la psicomagia, pues igual os vuela la cabeza. Y Carlos Castaneda ya es sumo. De hecho, bueno, es una persona que profundizó mucho en esto de la relación entre la psicología y las drogas, pero esto ya no lo digo irónicamente, o sea, tiene verdaderos ensayos acerca de la relación entre la psique humana y la droga. Y yo creo que esta es una de sus influencias definitivas de Moebius, y le lleva a escribir, por ejemplo, cosas como El garaje hermético en los años 70, también en Metal Hurlant, que es una ida de olla tremenda, en donde aparece un personaje muy conocido dentro del cómic europeo, que es Jerry Cornelius, creado por otro autor, que es Michael Moorcock, y un personaje muy importante para Moebius, que sí que es de Moebius, que es el mayor Grubert, que luego es uno de los que aparece en Inside Moebius, de hecho. Bueno, es un tío que ha trabajado Moebius. Años después, a principios de los 80, inició una obra que es Los ojos del gato, también con Alejandro Jodorowsky, y inicia también en los 80 su colaboración para hacer El Incal, que es un cómic que aún veréis por ahí editado. Creo que ahora lo editan en versión comic book,
Y lo que pasa es que creo que ya es todo fusionado. El Incal va desde los 80 hasta 2001. Y es el Incal negro, el Incal luz, lo que está debajo, lo que está arriba, el planeta Default y después del Incal. Y sigue un poco esta línea también de futurismo, surrealismo, espacios abiertos, personajes de muchas razas y algo completamente kafkiano. Algo curioso es que el Incal es algo de lo que se desembarcaría Giraud, Moebius, y Jodorowsky como guionista siguió trabajando en dos secuelas más con otros dibujantes, antes del Incal y La casta de los metabarones, que también lo veréis por ahí en librerías, con Zoran Yanitu, y La casta de los metabarones de Juan Jiménez López, en este caso al pincel. Y bueno, colaboraciones muy míticas del señor Giraud, pues de Moebius, pues colaboró en todo el diseño de Alien, la película del 79, de Tron en el 82, de Masters of the Universe del 86, gran película, de Willow en el 87 o Abyss en el 89. George Lucas cogió alguna ideita de Giraud, por ejemplo, para hacer el droide este flotante que aparece en la nieve al principio del Imperio Contraataca. Ese está un poco inspirado en obra de Giraud. Y colaboraciones franco-japonesas, porque Giraud siempre se mostró admirador del manga japonés. Colaboró con Masami Hata y Bill Hurst en el 90 para hacer la adaptación americano-japonesa del Pequeño Nemo, de Little Nemo, que es bastante conocido, la verdad, incluso hoy en día. Y bueno, hay un montón de horas más. La verdad es que ha trabajado mogollón. Cosas que me llamó la atención. Hizo un encargo comercial para Citroën en el 84, haciendo una historia que se llamaba Sobre la estrella, de una serie de cómics de Edena, que se llama, que se completa con otras 5 historias. Los jardines de Edena del 88, La diosa de 1990, Estel del 94, Los reparadores del 2001 y Esra del 2003. En Edena, pues Moebius presenta a dos protagonistas sin género, Estel y Atán, que se estrellan en un planeta árido, una vez más, y deben atravesarlo en un viejo Citroën, y se topan con un campamento de refugiados interestelares que rodea una misteriosa pirámide y son transportados a un mundo desconocido descrito como el Jardín de Edén, en algún lugar de otra galaxia. O sea, es todo como bastante, en fin, surrealista. Trabajó también con norteamericanos. En Estados Unidos Marvel Comics en los 80 editó parte de sus publicaciones. Y Stan Lee, el mítico Stan Lee, llega a escribir un guión de una historia con él a los pinceles de Silver Surfer, que se llama Silver Surfer y la Silver Surfer Parábola. Y en los 80 también pululó por Tokio. Leí por aquí que conoció a Osamu Tezuka y que se declara admirador de Tezuka, que es el autor de Astro Boy y de Dororo, y de Katsuhiro Otomo, que es el autor mítico de Akira. Bueno, participó en el diseño del Quinto Elemento, participó en el diseño de videojuegos, ha hecho un poco de todo, la verdad. Y poco antes de fallecer, pues a los 65 años decidió dejar de fumar marihuana, nunca es tarde. Y una de las últimas cosas que escribió fue precisamente, bueno, que dibujó, es Inside Moebius y una última historia de Arzac el Vigilante, que por cierto lo tenéis, Arzac el Vigilante, que es realmente, yo creo que era Inside Moebius lo último que había dibujado antes de morir, pero pues esta historia de Arzac el Vigilante lo tenéis, por ejemplo, por 600 euros en Amazon. Lo que es la gente. Bueno, Inside Moebius es una de las últimas cosas que dibujó, yo creo que más importantes antes de morir. Es una historia muy, muy rara, yo la tengo aquí delante, son 3 tomos. Él se dibuja a sí mismo, se convierte ya finalmente, por fin, en su propio personaje, y se dibuja como intentando dejar la droga, la marihuana, y se ve como en un bloqueo creativo total. Entonces sale volando y penetra en su querido desierto B
para escapar y acaba escapando de sus propios personajes, de los personajes de sus historias que también se convierten en personajes de esta misma historia y que lo acaban persiguiendo para pedirle que por favor siga trabajando, especialmente Blueberry. Blueberry le recuerda que gracias a él come prácticamente porque él, bueno, al final se acabó convirtiendo en un tío muy famoso, trabajó mogollón y yo creo que su obra era valorada en todo el mundo, pero parece que Blueberry le dio de comer durante mucho tiempo porque era una historia un poco más realista de vaqueros y tal, pero que supongo que el gran público sí que compraría sí o sí, y no a lo mejor obras de Giraud un poco más raras, más estrafalarias, más surrealistas, que tenían en principio un público más minoritario. Aquí en Inside Moebius aparece el mayor, de garaje hermético, que mencioné antes, Blueberry, el vaquero Arzac. Aparece Giraud en distintas épocas de su vida, en los 60 y en los 70. Aparecen personajes del mundo de Edena, que mencioné antes, el Atán y Estel, y un tal maestro Bug, y así. Bueno, algo bastante curioso es que en el primer tomo aparece Bin Laden y lo convierte en un personaje. Está bastante bien porque, bueno, hubo una polémica de por qué metió a Bin Laden en este cómic y tal y cual. Y tú lo lees y es curioso el juego que hace con Bin Laden porque no le mete una paliza, sino que hace que sus personajes se vayan sentando con él a tomar un té en el desierto. Y en mi opinión acaba destrozándolo, pero gracias a la imaginación y la ironía. O sea, él dibuja a Bin Laden como el terrorista como un dogmático, un fundamentalista, y él lo contrapone a su visión de la imaginación bueno, le intenta explicar que se ha convertido en un personaje de su propio cómic y que él es poco menos que Dios, ¿no? En su propia creación y que puede hacer con él lo que quiera. Y está muy bien ese juego que hace de la metarealidad y cómo lo contrapone a la religión. Y claro, la frontera entre una cosa y la otra se acaba diluyendo. De hecho, llega un punto, voy a hacer un pequeño spoiler, a donde a Bin Laden le pone el cuerpo de una mujer desnuda. Y esto es como para que a Girón, yo no sé por qué no algún fundamentalista no le puso una bomba en su casa después de hacer algo así. Porque esto de que no se pueda dibujar a Mahoma tal y cual, pero él dibujó a Bin Laden y le puso un cuerpo de una mujer en bolas. Y está muy, muy bien los diálogos que tiene con este terrorista y cómo acaba, bueno, yo creo que de una manera muy potente, reflejando un poco la hipocresía, ¿no? de los dogmas y demás. Él, al final de Inside Moebius, se acaba enfrentando a sí mismo, se acaba convirtiendo en un personaje más y, y se enfrenta a su bloqueo creativo. Yo creo que sin llegar a ninguna conclusión concreta, sino simplemente hace no sé, que la creatividad fluya y el final es muy loco, es muy abstracto, no tiene mucho sentido, pero en definitiva igual la conclusión es que deja de necesitar las drogas o algo así. Hay ya interpretación del lector, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez algo de Moebius o habéis leído algo. Sí, a ver, Moebius dentro del... A ver, a mí en general me gusta el anime. Aparte que este señor estaba metido en todos los fregados del mundo, ¿no? Y luego alguno más. O sea, el tío no paraba y se metía en todo lo que podía. Entonces, quizá a Moebius tampoco he sido ahí súper fan de él en concreto, pero sí que es cierto que muchas de las obras que me gustan han sido tocadas por su influencia, ya sea directa o indirecta. Pero aún así sí que es cierto que el personaje en sí, el cual sí conozco y demás, y yo creo que es el típico de que cuando ves sus dibujos te suenan, porque los has visto en algún lado o has visto algo que ha sido influido por su diseño y por sus cosas y en general son bastante como característicos. Pero luego en general el personaje, o sea, el personaje o la persona, porque esto es incluso debatible, ¿no? Como poco más dicho ahora, me parece muy interesante. Yo tampoco tenía una biografía tan clara como la acabas de exponer tú y te lo agradezco porque me cuadran muchas más cosas ahora. Y yo creo que todo esto se acaba culminando en la obra de Inside Moebius, ¿no? Porque sí que es cierto que sabía, ¿no? Que Moebius era como uno de sus, entre comillas, nicks y que luego según el nombre que usaba podías ver cierta influencia, ¿no? Y esto hay otros artistas en otros géneros que también lo hacen, lo de usar varios... De hecho, en la música es muy común, ¿no? Lo de que un artista saque un álbum bajo un nombre para luego poder sacar otra cosa de un estilo distinto con otro nombre, ¿no? Y
Y, pero aún así, en el nivel al que lo lleva Moebius es, está a otro nivel, porque, y ya digo, yo creo que culmina todo con el Inside Moebius, donde ves como él mismo va debatiendo con sus distintos personajes, hay influencia, y luego, como vemos que al final, en plan, es Moebius un personaje, es parte de sí mismo, y dentro de esta identidad creativa, de esta crisis de identidad creativa, por así decirlo, y que al principio te puede parecer eso, que simplemente lo hace como para Ujú. separar, casi como se podría ver desde el punto de vista casi de marca, ¿no? De, vale, pues aquí para que la gente o sea, para saber el consumidor lo que se debe esperar en cada caso, según el nombre que use, pero vemos que no, que es algo mucho más profundo y que va mucho más allá, y vemos como si realmente casi cada personaje o cada nombre que usa es como una parte de sí y eso, llega a un punto en el que se nubla un poco la frontera entre qué es personaje, qué es seudónimo y qué es él, ¿no? Y Ujú. Inside Moebius es genial, tanto gráficamente, y esto obviamente casi sobra decirlo, pero es flipante ya no es una cosa técnica, es el nivel creatividad y de concepto de gráfico de todo es genial. El uso que hace del color me parece que es magnífico y es difícil, créeme, es difícil usar el color de la manera que lo usa él y conseguir algo que sea tan reconocible, pero a la vez armónico, pero a la vez diferente. Obviamente lo que ya has dicho tú de la influencia del desierto y de eso que al final ha influido como tanto desde Dalí con Moebius y demás, yo creo que nos ha ¿cómo se dice? Reforzado la idea común del desierto como una especie de sitio surrealista, ¿no? Y vemos casi que hasta en los Simpsons o en series más de normal, como muchas veces si hay una escena a lo Twin Peaks o a lo esto que pretende ser un poco más surrealista, huida de la olla, casi siempre es en una escenografía por lo menos de horizonte bajo, planos grandes, etcétera, etcétera. Y que yo creo que esto pues ha trascendido ya casi al imaginario colectivo. Y bueno, no sé tampoco qué más aportar que no hayas dicho tú ya, pero vamos, que completamente recomendable. Y Ujú. luego eso, ahora me he centrado yo más en la parte a lo mejor gráfica, pero también luego la parte, digamos, escrita ya sea de los guionistas de quien se rodeaba, porque este hombre se sabía rodear muy bien, y digo que se metía en todo, pero también sabía dónde meterse, y no sé, súper recomendable, Moebius. Sí, yo creo que es una oportunidad para acercarse al mundo del TVO, cómic europeo y Mm. ver que aquí se hacen cosas, aquí por Europa, quiero decir, se hacen cosas buenísimas. Él es uno de los que, bueno, él y sobre todo algunos de sus compañeros y amigos eran de los primeros que criticaban un poco también la falta de industria, pero yo creo, no sé si es algo cultural también, y de Mm. soporte que tiene la industria del cómic en Europa. En Francia hay mucha más tradición, en Bélgica, sorprendentemente, con Tintín, Spirou y tal, pero y Asterix y Obelix, estas cosas. Y bueno, la historia del TVO español, por ejemplo, es una de esas historias trágicas, ¿no? De cosas que se gestionaron mal, se ha escrito largo y tendido de lo que pasó con Bruguera y tal, y la pérdida de oportunidad. Yo creo que falta de visión, yo creo que también de algún empresario que no supo darle un cauce moderno, quizás, ¿no? Y renovar ciertos planteamientos, no lo sé. Pero bueno, es interesante acercarse al mundo de los autores europeos de vez en cuando también para renovarse y refrescar un poco el chip de tanta industria norteamericana y japonesa y ver otros conceptos y otras formas de plantear las cosas que yo creo que mola mogollón. A veces, yo creo que a veces nos da un poco de repelús porque estamos al lado de la estantería, en una librería, en una biblioteca, en la FNAC, como decía antes, y tal, y no sabemos muy bien qué tomo coger, porque aparte ahora vamos muy hacia el comic book, ¿no? Que es como bastante más caro. Entonces ya hablamos de una cierta inversión, 20, 30 pavos, claro, ¿qué haces? Compras algo, te arriesgas, no tienes Mm. referencias, como los yankees o los japoneses son muy de series largas, hay mucho más background, o sea, hay más run run en blogs, tienes más referencias, o conoces a alguien que ya ha leído algo y te dice, pues sí, yo creo que eso te puede molar. En el caso europeo, a mí es lo que me pasa, ¿no? Estoy delante de una estantería y veo un montón de tomos
de un montón de colores, de tamaños y tal, y no tengo ni puñetera de por dónde tirar, ¿no? Y por eso yo creo que también nos vino bien que hubiera grandes nombres, que sepas que más o menos sabes por dónde van a ir y sabes si te gusta o no, y por lo menos Moebius, ¿no? Pues ves, Moebius, ya sabes cuál es su rollo, sabes qué tal, y si te gusta, pues... Lo malo es que murió, ¿ves? Pero... ¿Por qué? Y nada más, no se me ocurre qué más decir. Leed cómics, niños. Sobre todo. Yo quería puntualizar que en el E3 de 2018 se anunció un videojuego que se llama Sable, que el que ve el tráiler va a comprender al instante el estilo de dibujo y la ambientación de Moebius, porque es tal cual lo que eran Pues los está bien, cómics. pues. Esperemos que creen escuela y... Bueno, que creen escuela no lo sé. Y que también que se atrevan a hacer cosas distintas, porque al final ponemos un buen pedestal a gente que se hizo grande por romper reglas y acabamos haciendo algo conservador, que es petrificar su legado, en vez de hacer lo mismo que hicieron ellos, que es romper, ¿no? Como lo he hecho hasta ese momento. Ya. Lo cual es una pena. Pero bueno. Ya está, estamos bien, ¿no? Y nada más. Pues entonces,